Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la octava de Pascua. Dispongámonos para escuchar el Evangelio que nos propone la liturgia en este quinto día, celebrando la gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a disponer el oído, la mente, su corazón, para escuchar el Evangelio que se nos propone en esta liturgia. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos desde el 35 hasta el 48. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Los invito a ir a hacer presencia de los textos que se proclaman para el día de hoy, las lecturas concretas, antes de escuchar la reflexión. En nuestro primer libro del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 3, descubrimos que en este quinto día de resurrección continúa el relato de la gran noticia, el libro de los Hechos Apostólicos, donde se dice: Jesús está vivo. El discurso del apóstol Pedro, después de haber realizado un milagro en nombre de Jesucristo, corresponde al primer anuncio como obediencia del mandato recibido del Señor, que realiza signos portentosos, liberando, devolviendo la dignidad y restableciendo al pueblo. No es más que la llegada del Mesías, el enviado de Dios Padre a la humanidad, para devolverles todo lo que habían perdido por causa de su pecado. Ya no habrá más sacrificios de animales para recuperar su relación con Dios. Un solo sacrificio. El Hijo de Dios se ha entregado, ha sido maltratado y sacrificado para que todos lo sigamos, tanto a Él como a su precepto, el amor. Para permanecer en Él debemos mantenernos en el camino del arrepentimiento y proceso de conversión para permanecer en estado de gracia.
En la liturgia de este jueves, los discípulos siguen dando testimonio. Los seguidores del Señor, llenos del Espíritu, realizan las mismas acciones que Él realizaba en favor de los menos favorecidos. No solo las acciones son propias de los testigos de Jesucristo, también el mensaje es importante para que muchos de quienes hoy siguen viendo estos signos conozcan las exigencias, promesas y compromisos necesarios para hacer parte del plan que Dios tiene trazado para sus criaturas. La historia de salvación que Pedro expone a sus oyentes es un mensaje para nosotros y que se ha de convertir en nuestro discurso como forma de evangelización. La obediencia de Jesús al Padre del cielo permitió que el dueño de la vida no fuera indiferente a la acción hecha durante su trayectoria por el mundo. Por su obediencia fue levantado de entre los muertos en la madrugada del domingo después de su crucifixión. Muchos caminamos como si el Hijo de Dios estuviera aún en el sepulcro. No hemos tomado la decisión de cambiar y seguimos siendo mezquinos, abrazando nuestros intereses, rechazando su mensaje y proyecto de iglesia. Reconciliándonos con Dios, vendrán días prósperos. El camino será más llano y la alegría no se borrará de nuestra boca. Debemos entonces escuchar y seguir su mensaje, que es el mandamiento del gozo y perenne servicio por el hermano que sufre la ausencia de Dios. Ante la propuesta que nos hace a nosotros la liturgia por medio de este texto bíblico del libro de los Hechos Apostólicos, le respondemos al Señor con el Salmo 8, donde irá resonando en nuestra mente y en nuestros labios esa frase propuesta para el día de hoy. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Con el Salmo 8 exaltamos el poder de Dios. Recordamos el día en que Dios lo hizo todo. Ahora, cuando se había perdido la esperanza por la muerte del Hijo de Dios, volvemos a ver que Dios todo lo hace bien. A través de la historia, el Señor ha inspirado en los suyos una manera de vivir, pero han primado los intereses personales, llevando a cometer acciones en contra de la virtud y la moral. En medio de los errores, Dios siempre interviene para mostrar su gloria y recordar que si el hombre realiza acciones malvadas, Él siempre corrige los errores para glorificarse. Este salmo canta la magnificencia de Jesucristo resucitado. El Hijo de Dios se hizo hombre un poco menor a los ángeles para conocer la angustia de nosotros, los mortales, y para trascendernos la imagen de Dios, su Padre, nuestro Padre. El fin último, dejar ver la esencia de todos quienes hemos sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, pues también somos hijos del Eterno y poseemos la esencia de su Divino Espíritu. Dios también nos corona con la oportunidad de ser glorificados en la medida que seamos obedientes, tal como lo fue su Hijo amado. Yahvé quiere que conozcamos el valor y lo que significa para Él que nos liberemos de nuestras esclavitudes y de la pequeñez en la que estamos para levantarnos y decirle al mundo: Jesucristo está vivo y reina en medio de nosotros. El Salmo 8 es un himno al Creador que contempla las maravillas de la creación.
el cielo estrellado, el reflejo plateado de la luna, los animales al servicio del hombre, todos proclaman la grandeza y providencia del Creador. Es como un comentario poético a la obra de la creación narrada en el libro del Génesis. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este sexto día de la resurrección, extractado del Evangelio según San Lucas en su capítulo 24, continúa narrando lo que meditamos el día de ayer. La obediencia que tuvieron los discípulos del Maestro en anunciar su llegada y el deber que nos corresponde en decirle a los que nos rodean que Cristo está vivo, ha resucitado. Quien proclama que Jesucristo es el Señor y está vivo en medio de nosotros, manifiesta y hace presente al Señor en cada paso de la vida. El relato quiere revelar que al Señor que nosotros rendimos culto es el esperado. No debemos esperar a nadie más. El testimonio que han venido dando los llamados por Jesucristo de su presencia real en este mundo debe ser aceptado y replicado por quienes hemos escuchado esta gran noticia. Así veremos la gloria de la resurrección en medio de nosotros. En este día en donde continuamos celebrando la gran experiencia de la resurrección, sigue narrando el autor el relato de los discípulos camino a Emaús. Discípulos que salen a anunciar la resurrección. El miedo y temor que nos embarga a muchos lo padecemos porque hemos dejado de confiar en Dios y hemos puesto la seguridad en cosas o en otras personas que en algún momento nos pueden defraudar o conducir a la frustración. El Señor resucitado es el único que puede colmarnos de su espíritu que nos da paz y gozo de saber que Dios es eterno y no deja de ampararnos en los momentos de flaqueza. En este tiempo que estamos viviendo, la verdadera alegría, emoción que debe ser fruto de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, el mundo en medio de su desorden está ausente de ella. Debemos ser testigos de la resurrección, llegar a quienes aún permanecen tristes para contarles la buena noticia. Quienes hoy tienen ausente en su vida la alegría, necesitan que les sea anunciado el mensaje de la resurrección. Este anuncio ayudará a conquistar un reino para Dios. La tristeza y la amargura hacen perder la esperanza que trae la Iglesia de Jesucristo y desvía el camino de la verdad, pero abre caminos para los bautizados a contribuir en el anuncio misionero de la resurrección. Hemos leído este texto del evangelista San Lucas en su capítulo 24 y versículos del 35 al 48. La presencia real de Jesús resucitado es uno de los temas fundamentales descubiertos en esta lectura que hemos proclamado. Lucas narra el encuentro de los discípulos con Jesús resucitado en el camino de Emaús, donde inicialmente no lo reconocen, pero luego lo conocen en la fracción del pan. Esto subraya la realidad de la resurrección de Jesús y su presencia continúa entre sus seguidores incluso cuando no lo reconocemos de inmediato en nuestra vida cotidiana. Otro tema importante en el relato de hoy es la importancia de las Escrituras. Jesús les explica a los discípulos que todo lo que ha sucedido estaba de acuerdo con las Escrituras
Esto resalta la importancia de las Escrituras como guía y fundamento de la fe cristiana, y cómo todo el plan de salvación está prefigurado en el Antiguo Testamento y cumplido en la persona de Jesús. El tercer tema fundamental en este texto de hoy es el testimonio de los discípulos. Jesús ha comisionado a sus discípulos para ser testigos de su resurrección y proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Esto resalta la responsabilidad de los seguidores de Jesús de compartir el Evangelio y ser testigos de su obra redentora en el mundo. Un cuarto tema extraído del relato de hoy: el don del Espíritu Santo. Jesús promete enviar el Espíritu Santo para capacitar a sus discípulos en su misión. Esto destaca la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana, que guía, fortalece y capacita a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y proclamar el Evangelio con poder y autoridad. Un quinto y último tema que podemos extraer del relato proclamado en el día de hoy es la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús les muestra a los discípulos cómo su muerte y resurrección cumplen las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Esto enfatiza la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo. ¿Qué podemos resumir? Este pasaje nos presenta una visión integral de la teología cristiana, resaltando la realidad de la resurrección de Jesús, la importancia de las Escrituras, la misión de los discípulos, el papel del Espíritu Santo y la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, el texto nos desafía a vivir como testigos de la obra redentora de Jesús y a proclamar su Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Para todos, un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría, también de su bendición. Felicidades.